Mire, y para el día de hoy, el título de esta enseñanza se llama Como piensas, hablas, como hablas, actúas. ¿Cierto? Que nosotros podamos, hoy a la luz de la palabra, entender que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras emociones no son cosas aisladas. Hay una relación en cada una de ellas. Hay una relación directa en ellas, porque como yo pienso, hablo, y como yo hablo, actúo. Y a veces, ¿cuántos han dicho es que yo hablo sin pensar? O como nos ha enseñado el pastor, a veces por los temperamentos, ¿no? Hay gente que habla y después, yo debía haber pensado antes de hablar. Pero hoy vamos a mirar esa relación directa, y por eso nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos, y es fundamental para desarrollar una vida que refleje los principios de Dios. ¿Por qué? Porque lo que almacenamos en nuestra mente y en nuestro corazón termina manifestándose en nuestra manera de hablar y de actuar. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se llama la enseñanza de hoy? Ahí está el chancuco. ¿Cómo piensas? Hablas. ¿Y cómo hablas? Actúas. Yo estoy trabajando en un colegio y mire, los que son docentes, no sé si les ha pasado, pero es un fenómeno que yo veo que ha ido creciendo. Y no hay día, bueno, no voy a decir que no hay día porque estaría mintiendo, pero es muy seguido que los jóvenes se acerquen y le pregunten: profe, ¿de qué le sirve uno el estudio? ¿Yo para qué estudio? Si mire que yo veo a Julanito en las redes sociales y tiene dinero y tiene plata y no necesita estudiar. ¿De qué me sirve a mí estudiar? Y comienza uno, te sirve para esto, te sirve para... Pero esos jóvenes que suelen decirle a uno esas palabras, piensan eso, que el estudio o la educación no les va a servir, y comienzan a expresarlo. Y desafortunadamente muchos de ellos son los que tienen el rendimiento académico más bajo, porque así como piensan, comienzan a actuar, porque ya no le prestan interés, ya no se esfuerzan, porque no ven que haya una motivación y algo importante. Y usted va a decir, hermana, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros que estamos en la iglesia? Que tal vez nosotros tampoco hemos avanzado, crecido más como quiere el Señor, porque estamos dejando que nuestra mente se alimente con pensamientos que no son los del Señor. Tal vez estamos permitiendo que nuestra mente, que es como un jardín, llegue a esos pensamientos que son las semillas y comiencen a germinar en nosotros, y comencemos a hablar lo que no debemos hablar. Y luego terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta en eso. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 23, verso 7. Acompáñenme ahí. Dice la palabra del Señor, Proverbios 23, 7, perdón, dije 13. Proverbios capítulo 23, verso 7 dice: porque como piensa en su corazón, tal es. ¿De quién están hablando? Diga de mí. Porque así como nosotros pensamos en nuestra mente, así nosotros actuamos. Entonces mire, yo creo que lea lo que dice allí. Nuestra identidad, decisiones y comportamiento no ocurren por accidente. Nosotros no tenemos esa excusa, hermanos. Es que la verdad usted no ha escuchado personas que dicen: ay, yo no pensé. Pero las cosas no suceden al azar, no suceden por
accidente. Dice que hay una relación directa e inseparable entre nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y para poder desarrollar una vida que refleje esos principios de Dios, la transformación exterior, o sea, lo que yo muestro a las demás personas, obligatoriamente debe tener una renovación interior. Y lo vamos a mirar en esta noche a la luz de la palabra. Lucas, capítulo 6, verso 45, afirma lo siguiente. Lucas, capítulo 6, verso 45. Y vamos a mirar ese modelo donde habla de esa unidad inseparable. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Yo siempre les digo a las personas, usted quiere conocer a alguien, siéntese a hablar con ella. Dedíquele un tiempo y hable con ella. Porque tarde o temprano de lo que hay en su corazón, o sea, de lo que piensa, de lo que siente, va a salir por medio de las palabras. Entonces mire que hay una unidad inseparable de la mente, que es la razón, el intelecto y los pensamientos, y el corazón, que son los deseos, emociones e intenciones. En el pensamiento bíblico no hay una separación, están unidas. Entonces lo que se piensa influye directamente en lo que se siente, y lo que se siente y viceversa. Entonces eso es lo que yo quiero en esta mañana. Es que en esta mañana, óigame, en esta noche, es que tengamos en cuenta que hay una relación directa entre lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo hago. Lo que pienso, digo y hago. Hay una relación directa. Por eso debemos prestarle atención a todo ello. Esa conexión entre pensar, hablar y actuar viene en una secuencia que es vital. Y quiero que mire esa secuencia que está acá. El pensamiento inicia en la mente. Todo comienza en la mente. Por eso se habla que la mente es un campo de batalla. Todo comienza en la mente. Mírala ahí, es como una semillita, ¿no? Y como una raíz. Aquí, el pensamiento. Luego sigue el lenguaje, que es la expresión, el brote visible. Luego seguimos a la acción, que hace parte del comportamiento, que viene siendo el fruto. Y por último vienen las consecuencias, que es el impacto de lo que nosotros hacemos. Entonces todo comienza en la mente. Los pensamientos generan palabras, las palabras impulsan acciones y las acciones dictan los resultados que afectan nuestra vida y nuestro entorno. Mira, a veces pensamos que hay gente que dice, no, pero es que yo soy así y no voy a cambiar. Y el que me quiera, que me quiere tal y como soy. Y no es así, hermano. Porque la palabra del Señor nos enseña. Y a la luz de la palabra nosotros debemos entender que nosotros fallamos, que nosotros pecamos. No, yo no peco. El que dice que no peca ya pecó. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Porque todos pecamos. Usted puede decir, ¿por qué todos los días tenemos que presentarnos delante del Señor y pedirle perdón por nuestros pecados? ¿Qué nos enseñó el Señor en su palabra con el Padre Nuestro? ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? ¿Cierto? Todos los días, ¿cierto? Y le decimos al Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todos los días hay que ponerse a cuentas con el Señor. Porque tal vez hoy en la mañana usted miró a su compañero de trabajo, miró a algún niño
miró a su esposo o miró a su esposa o a sus hijos, o qué palabras salieron de su boca, o en qué conversaciones usted estuvo que sabía que no debía estar, o en qué lugar usted estuvo que sabía que no debía estar. Por eso todos los días debemos presentarnos delante del Señor y pedirle perdón por nuestros pecados, porque fallamos. Pero lo importante es reconocer, humillarnos delante del Señor, rendirnos delante de Él y pedirle a Él que nos ayude. Entonces mire, vuelvo y le repito, esa secuencia vital que hay y que nosotros debemos tener en cuenta. Y quiero desglosarlo en esta noche, hablando un poco de los pensamientos, hablando un poco del lenguaje y hablando un poco de las acciones. Mire, los pensamientos, como miramos en la secuencia vital, era una raíz, ¿cierto? Los pensamientos, la raíz de todo. ¿Qué me dice Romanos 12:2? Hermano, aprendes esa palabra de memoria. Romanos 12:2, todos los días. Dígala, recuérdesela. ¿Qué dice Romanos 12:2? Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea que ustedes por la mañana decir, Señor, Romanos 12:2 dice que debo cambiar mi manera de pensar. La versión Reina Valera dice transformados o renovados. Significa cambiar. Usted no va a cambiar, hermano. Yo no voy a cambiar si primero mi mente no es renovada. Y eso es lo que el Señor dice. Cambie su manera de pensar y así va a cambiar también su manera de ser. Ahí es donde nosotros, a la luz de la palabra, porque mire, la palabra si algo tiene que hacer en nosotros, yo siempre le digo a la gente, ¿usted se sintió incómoda con la palabra? ¿Usted se sintió como mal? Y la gente me dice, ay sí, dele gracias a Dios, porque significa que el Espíritu Santo le está hablando. Porque si usted la palabra le da lo mismo, si usted le hace así como Matrix, no pasó nada. Pero si usted le está pegando y está penetrando, dele gracias a Dios, porque el Espíritu Santo nos está inquietando. ¿Y nos inquieta para qué? Para decirnos que debemos mejorar. Amén. Entonces mire, todo inicio, la raíz de todo son los pensamientos. Nuestros pensamientos moldean nuestras actitudes y decisiones desde la oscuridad, lejos de la vista de los demás. Para cambiar la planta, Dios nos llama primero a intervenir la raíz. ¿Y qué es lo que debe intervenir? Mi mente. ¿Qué es lo que yo debo decirle al Señor todos los días? Señor, te presento también mis pensamientos. Los presento delante de ti y los llevo cautivos a tu obediencia. Y los llevo ahí. Porque a veces nosotros con los pensamientos, vea, usted con su mente y sus pensamientos, usted ha ido a otros países, usted ha matado. Mejor dicho, usted ha hecho y deshecho. Y yo también. Por eso nosotros debemos llevarlo siempre al Señor. Porque si yo no lo llevo al Señor, puedo empezar a hacer y hablar lo que no debo hacer, lo que no le agrada al Señor, lo que no le agrada. Por eso yo le digo, mire, estos son tiempos donde nosotros tenemos que ser muy sabios, donde nosotros tenemos que tener discernimiento. Yo tengo que saber que permito que entre a mi mente. A veces queremos evadir tantas cosas y empezamos a hacer cosas para evadir la situación y comenzamos a ver cosas para distraernos, para no enfrentar lo que debemos enfrentar, y comenzamos a ver para distraernos muchas cosas. No sé si usted le ha pasado y dice, ay no, voy a ver televisión, voy a ver las redes sociales, porque así me distraigo, porque así no pienso.
Pero usted no se da cuenta que con eso que está viendo, su mente se está llenando de muchas cosas. Y el Señor me dice en esta noche que debo cambiar esa manera de pensar. Amén. Entonces, la renovación de la mente nos permite comprender la voluntad de Dios. A veces mucha gente dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Pregúntese, ¿su mente fue renovada? ¿Sus pensamientos están siendo renovados a la luz de la palabra? Porque si no es así, dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Y hay personas que todavía no saben, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Claro que no, si su mente todavía está siendo carnal. Porque los que están en el Espíritu entienden las cosas del Espíritu. Y los que no, sigan diciendo, ves, está loco. Ve, el pastor se le chispoteó. ¿Y el pastor por qué hace eso? Porque los que son del Espíritu entienden las cosas del Espíritu. Pero los que no es porque su mente está carnal, hermano. Como los mexicanos, carnal. Entonces ahí es donde el Señor nos habla que debemos entonces colocar nuestros pensamientos en la voluntad del Señor. Además debemos protegernos de los pensamientos negativos, temerosos y pecaminosos. ¿Y por qué le digo que en estos tiempos? Ay, porque usted ahora ve personas negativas por todos lados. Mire, yo me asombro y hago una cuña aquí. No, no es una cuña. Creo que es algo importante para nosotros como iglesia, orar por los niños. Orar por los niños. Mire, en el lugar donde yo estoy laborando, yo les digo a veces, y yo pienso y digo, bueno, estos niños parece que se acuestan odiando el mundo y se levantan odiándolo más. Porque su nivel de tolerancia es que si usted lo mire, ¿qué me miras? En la calle nos damos duro. Y son niños. Hay que proteger a esos niños. Hay que orar por ellos. Porque yo digo, como un niño siente tanto en su corazón que lo está expresando. A veces no le prestamos atención cuando los niños hablan. Y uno, ay, no, cállese que están hablando los adultos. Los adultos sí sufren, los adultos sí pasan situaciones, los niños no. Y no nos sentamos de pronto a escuchar qué puede estar teniendo ese niño en su corazón. Pero además va a decir, ese peladito tan cansón. Ojalá no venga, ¿no? Uno, los docentes, ¿no? Ya, ojalá no venga Pepito. Van a una actividad, ojalá no venga. Pero hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos porque de verdad que hay muchos niños que están pasando por situaciones muy difíciles y a veces no entendemos. Entonces, los pensamientos, que son la raíz de todo, deben ser renovados, ¿cierto? Deben ser renovados. Todas aquellas cosas, y hay una palabra en Filipenses 4, capítulo 8, donde nos exhorta, porque usted dice, hermano, ¿y entonces yo en qué tengo que pensar? Hay un filtro, y Filipenses 4, 8 lo dice. La palabra del Señor dice en Filipenses 4, 8, por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si hay alguna virtud o algo digno de alabanza, piensen en estas cosas. Entonces, cuando elegimos meditar en lo bueno, fortalecemos nuestra relación con Dios y orientamos nuestra vida a sus propósitos. Entonces, ¿cómo vamos a colocar los pensamientos? Y los vamos a pasar por ese filtro de la palabra. Si eso que yo estoy pensando es verdadero, ¿está basado en la realidad de Dios o es una mentira? Si eso que estoy pensando es honorable, es decir, si es digno de respeto. Si eso que yo estoy pensando es justo, es equitativo y correcto. Si es puro, es decir, que está libre de malicia o corrupción. Si es amable,
si promueve la gracia y el amor. Y por último, si es admirable, si es un ejemplo digno de imitar. Entonces tome esos pensamientos que usted a veces permite ahí y páselo por el filtro. Y dice la palabra del Señor que si cumple todas estas características, dice que entonces pensemos en esas cosas. Si no es así, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlo. Desecharlo. Automáticamente debemos desecharlo de nuestra mente, porque si no va a echar raíz, hermano. Esa semillita que usted permitió ahí, echa raíz. Y cuando usted menos piensa, se creció el enano, como dice el dicho. Entonces ahí tenemos que tener nosotros cuidado. Entonces vemos que los pensamientos, la raíz de todo. Ahora vamos a hablar del lenguaje. Porque el lenguaje es el reflejo de la mente y el corazón. Y es el brote visible. Miren lo que dice allí. El lenguaje puede considerarse un termómetro de nuestra condición, pero la palabra del Señor dice que las palabras no solo comunican ideas, revelan inmediatamente lo que ocurre en nuestro interior. Es lo que yo les decía al comienzo. Usted quiere conocer a alguna persona, siéntese a hablar con ella. Dese el tiempo y hable con ella. Tienen el poder de alterar la realidad de quienes nos rodean. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 18:21? La lengua tiene poder para dar ¿qué? Vida y ¿qué más? Y muerte. La lengua tiene ese poder. Y Efesios 4:29 dice que tiene un propósito. No dejen que de su boca salga ninguna palabra corrompida, sino solo la palabra que sea buena para edificar. Pregunta en esta mañana, ¿cómo fue su lenguaje? ¿Cuáles fueron sus palabras? Piense por un momento con quiénes se relacionaron el día de hoy y cuál fue su lenguaje. Si usted dice, no, yo no hablé nada, uy, sí, por ahí se me salió algo que no tenía que decir, uy, no, por ahí me dijeron, ve la profesora tal, o la hermanita tal, o la compañera tal, y yo, uy, sí, mira. A ver si usted por ahí le dio cabida al chisme, a la murmuración. No, como dice el pastor, no es que estamos hablando para orar, no. Si yo hablo de una persona, ella no está presente, es porque estoy hablando mal. No era para decirle algo bueno, pues que esté presente y se le decimos algo bueno. Pero a veces no le decimos las cosas buenas a la gente, sino que hablamos de las cosas malas cuando la gente no está presente. Entonces, ay, pero no era por nada malo. Hermanos, cuidemos nuestro lenguaje. Entonces, que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificar. Quiero pedirle en favor rapidito, mire la persona que está a su lado, mírela. Y dígale una palabra que edifique. Dígale una palabra que edifique. Sin miedo, sin vergüenza. Dígale una palabra que edifique. Una palabra que aliente. Una palabra que dé ánimo. Porque quien desanime hay muchos. Afuera hay muchos. Pero nosotros tenemos la palabra de verdad. La palabra que alienta, que anima, que edifica, que levanta, que transforma, que renueva, está ¿en dónde? En nuestra boca. Pero si yo primero la sembré en mi mente, en mi pensamiento. Por eso yo debo trabajar en esa parte. Por eso yo debo hacerlo. Espere un momentico, hermano, me pongo las gafas porque a veces sí, a veces no. Es que ya con gafas el cuento es a otro precio. Porque a veces veo sin gafas y otras veces no las veo. Entonces, como decíamos aquí en Efesios 4:29, es un consejo que el Señor nos da.
que no dejemos que de nuestra boca salga ninguna palabra corrompida. Entonces nosotros estamos llamados a hablar con sabiduría, verdad y con amor. ¿Con qué estamos llamados a hablar? Con sabiduría, con verdad y con qué? Con amor, no con garrote, hermano. Y menos en este tiempo. Y menos ahora. Que usted no puede decir nada porque ya viene el otro con un palo a quererle dar a usted porque piensa diferente. No, hermano, no caiga. No hay que caer en eso. Eso es lo que el enemigo quiere, que caigamos en eso mismo. Cuide sus pensamientos, hermano. Cuídelos. Para que después no termine usted diciendo lo que no tiene que decir y después arrepintiéndonos. Porque después decimos, ay, ¿yo para qué dije eso? Entonces debemos nosotros cuidar eso. Vea, yo también les digo lo siguiente. Tal vez nosotros no controlamos los pensamientos de los demás ni de la familia, pero hay cosas que nosotros sí podemos controlar en nuestra casa. Si hay temas que no se deben hablar, no se hablen. En su casa. Si usted ve que hay temas que en su casa generan división, no las lleve a su casa. Si usted ve que hay temas que generan conflictos y dañan, no los lleven a su casa. No lo hagan. Porque ahí en vez de edificar estamos dañando y destruyendo a los demás. Entonces, ya hablamos que, vuelvo y repito, que el pensamiento es la raíz de todo y que el lenguaje es el brote visible o es el reflejo de la mente y el corazón. No me he podido acostumbrar a estas gafas, hermanos, la verdad. Hay un termómetro del corazón y quiero que le preste atención a esta imagen. Mire. La boca no habla de la nada. Solo libera la presión de lo que el corazón ya ha acumulado. Si tu lenguaje es tóxico, el problema no es su vocabulario. Es lo que usted permitió que llegara a su mente y a su corazón. Mire, el tanque acumula pensamientos, emociones y deseos. Cuando dejamos llenarlo de tantas cosas negativas, ya no aguanta y llega ¿qué? A la alta presión. Cuando el corazón se llena, la presión te debe liberarse. ¿Y por dónde se libera? Por la válvula. ¿Y cuál es la válvula? Esta, su boca. Libera exactamente lo que usted permitió que se almacenara en su corazón, en sus pensamientos. Por eso hay personas, el pastor nos ha enseñado mucho esto, que nosotros tenemos que aprender a hacer esos descargos emocionales. Porque nos llenamos y llenamos, que de un momento ya la presión no da y sale. Por eso hay personas, hay muchas mujeres que cuando menos piensan los hombres dicen, uy, pero ¿esta qué le pasó? Porque soltó toda la sopa. Y lo que pasó en 1810 lo trajo acá. Porque dejó que su tanque, sus pensamientos se llenaran. Y tarde o temprano van a brotar, van a salir. Por eso yo tengo que prestarle atención qué es lo que yo permito que entre en mi corazón y en mis emociones. ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué sentimientos estoy dejando albergar en ellos? Amén. Tenemos que prestarle atención a todas estas cosas. Ahora mismo, mire lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, verso 9 y verso 10. Que también es importante que lo tengamos en cuenta a nosotros, todos los que estamos acá y aún los que llegaron por primera vez. La incongruencia de la fuente dividida. Santiago capítulo 3, verso 9 y 10 dice así: con la lengua alabamos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres.
De la misma boca salen alabanzas y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y mire, nuestro lenguaje debe ser coherente con nuestra fe y reflejar el carácter de Cristo sin doblez sin dobles estándares. Entonces mire, hay una agua dulce y una agua amarga. Y la agua dulce es cuando nosotros venimos a alabar al Señor y glorificamos el nombre, pero con esa misma boca que alabamos a Dios, vamos por fuera maldiciendo al otro. Y cuando llego a maldecir, no significa que usted diga, ay, yo maldigo. No, cuando usted habla mal de hermano, cuando usted tiene un sentimiento contrario, también ahí está mal. Cuando usted y yo decimos algo que no es, de un líder, de un hermano, de los pastores, ahí lo estamos. Porque ¿qué es maldecir? Maldecir. Y de nosotros no puede salir esas dos fuentes. No debe ser así. Porque ¿de dónde sale? De esta misma boca. La fuente es la misma y están saliendo dos cosas que no debe ser así, hermano. Pues le digo, vean, nosotros ya no estamos en tiempo de andar peleando con nadie. Estamos en tiempo de estar orando, pero no peleando, y menos por cosas que no debemos pelear. Amén. Entonces, ahí termina lo que es el lenguaje, que es el brote, o que es el reflejo de la mente y el corazón. Y luego siguen las acciones. Que las acciones dice ahí que es la evidencia del fruto, y las acciones es la evidencia de nuestra fe. Las acciones son la manifestación visible de aquello en lo que hemos creído y pensamos. Esa es la manifestación. Esa es la evidencia. Mire lo que dice allí. Es la manifestación tangible de lo que creemos y pensamos en privado. La verdadera fe nunca se limita al conocimiento intelectual, exige materialización. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 22. No se limiten a escuchar la palabra, sino que ¿qué hay que hacer? Ponerla en práctica. Aquí estamos escuchando la palabra, pero ¿de qué nos sirve escucharla? Si cuando salgamos vamos a hacer todo lo contrario, o no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces Santiago nos dice, no se limiten simplemente a escuchar, porque escuchar usted la puede escuchar en cualquier lado. Eso no era como antes. Ahora usted en cualquier lado puede escuchar la palabra, pero lo importante no es escucharla, sino ponerla por obra. ¿Y por qué nosotros tenemos que poner por obra la palabra del Señor? Hay un doble propósito de esa acción. Y ese doble propósito de la acción, espere que no la cambien, es que Mateo 5:16 dice que sea de testimonio. Que vuestra luz brille delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Nuestras acciones deben ser un mapa que conduzca a otros hacia Dios. Pregunta: ¿será que usted está haciendo ese mapa que está guiando a los otros a buscar al Señor? O que alguien diga, uy, no, esa hermana es cristiana, vámonos por otro camino, porque si así es buscando a Dios, ¿cómo era? Pero el doble propósito de la acción, cuando yo tengo buenos pensamientos, cuando mi lenguaje es acorde al lenguaje de Dios, mis acciones van a ser dirigidas y va a tener ese doble propósito. Váyase con esa pregunta: ¿será que yo estoy conduciendo a otros para que busquen al Señor? ¿Será que yo estoy siendo ese canal? Así como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y no como dijo Jesús de los fariseos.
¿Se acuerda qué dijo Jesús de los fariseos? ¿Quién me recuerda qué dijo Jesús de los fariseos? ¿Algún ahí estudioso de la Biblia? Cuando él le dijo que miraran, pero que sí, que con su boca alaban a Dios, pero sus pensamientos estaban fuera, su corazón estaban lejos, pero también se acuerda que inclusive les dijo sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera van una cosa, pero por dentro vacíos. No recuerdo dónde está, donde él le decía a la gente que escucharan lo que ellos hacían, pero no hicieran lo que ellos hacían. ¿Cuál es? Mateo 23. Cierto, ahí le dijo, porque su apariencia era una, pero por dentro, porque sus acciones se evidenciaban que no eran de testimonio y no estaban llevando a la gente a buscar del Señor, porque ellos tenían sus propios intereses. Entonces, nuestras acciones deben ser un mapa que conduzca a otros hacia Dios, pero también dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, verso 17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, de acción, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo comportamiento debe ser un acto de adoración. Adorar, hermano, no es pararse aquí a cantar o allá a levantar, sí, estamos entonando unas canciones, alabando al Señor, pero adoración, nosotros adoramos a Dios con nuestra manera de vivir. Tengo que pensar en eso. Si cuando yo estoy en el trabajo, como estoy haciendo mi labor, estoy adorando al Señor. Porque dice que todo lo que haga, de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Que cuando estoy con mis amigos, con lo que yo estoy hablando, estoy adorando al Señor. En todo. Él no dice que la adoración es aquí, sino que es con mi manera de ser, con mi manera de vivir. Allí yo adoro al Señor. En todo momento estoy dando una adoración delante del Señor. Dice, ay, bueno, entonces allá me despeloto, pero acá a la iglesia vengo y adoro a Dios. Así, cuando usted está en su casa, también ahí está. Cuando está en el empleo, cuando vaya por la calle, todo eso. Entonces está nosotros adorando al Señor y ese es el doble propósito. Hay una matriz de diagnóstico de los dos caminos. Lo que yo le decía ahora, está la mente carnal, Romanos capítulo 8, versos 6 y 7. Romanos capítulo 8. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Voy a leerla en la traducción lenguaje actual, perdón. Romanos capítulo 8, verso 6, hablando de la mente carnal, dice: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Entonces dice ahí la palabra del Señor: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados ¿de qué? Del Señor. Mire, hay un enfoque, la semilla, lo que yo pienso, lo que yo permito que esté en mi mente, los deseos egoístas, los temores, las dudas, y póngale por ahí otra cosa que usted permite, la envidia. Ahora sí que se sufre mucho de envidia, ¿no? El resultado, que es el lenguaje, la crítica, la queja, el chisme y el desánimo. ¿Por qué la persona es negativa? Porque está pensando solo en la carne, en los deseos egoístas. Está pensando o está dejando que su mente se llene de temores, de dudas, de desesperanza.
Entonces empieza a hablar de esa misma manera. Y eso, ahí es donde nosotros debemos poner cuidado. Pero después viene la mente espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice la palabra del Señor en la versión traducción lenguaje actual. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Está bonita la palabra, ¿no? Voy a volverla a leer. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted está seguro? Hermano, si está seguro, diga amén. O sea, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? Cuando les dije están seguros, hay más de uno bajo la mano. Ahí bajo la voz, ¿no? La convicción, hermano, la convicción. Y dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Cuando nosotros hacemos ese filtro que decía Filipenses 4:18, cuando pensamos en lo bueno, en lo puro, en lo honesto. Cuando hay una mente espiritual, está la mente de Cristo porque el Espíritu Santo nos guía. Nuestro lenguaje va a ser de gracia, de sabiduría y de edificación. No podemos andar por el mundo destruyendo a la gente. No podemos andar por el mundo dañándola. ¿Sabe que mucha gente está esperando una palabra de parte suya que no sea para criticar, sino para, ¿cierto? Para edificar. Hay personas, vea, es tanto que a veces uno le dice a una persona por amabilidad, hola, ¿cómo estás? No, eso se regó, porque estaba esperando que alguien mostrara interés por ello. Porque estaba esperando que alguien le prestara atención. Porque ahora todos estamos tan ocupados en nuestras cosas. Ahora todos estamos corriendo por todo lo que tenemos que hacer, que nos olvidamos del que está allí. ¿Usted sabe si el hermanito que está al lado ya comió? ¿O tiene para comer ahora? ¿Usted sabe si el hermanito de la está pasando por una situación difícil? No. Porque uno viene acá y se sale y porque todos estamos en nuestras cosas y nos olvidamos de esa iglesia primitiva que oraban los unos por los otros, ¿cierto? Que se preocupaban los unos por los otros y cada uno seguía. Ahora cada uno sigue su camino y se olvida de los demás. Pero nosotros tenemos que alimentar nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que rendirnos delante del Señor todo lo que somos. ¿Cuántos quieren rendirse delante del Señor? Rendir todo su ser, rendir su mente, rendir sus pensamientos. Rendir todo delante del Señor. Hay una ley, ya para finalizar, hay una ley universal de la siembra. Y esa ley dice que todo lo que sembramos va a dar un resultado. Eso sí es de allí. El dicho dice que el que siembra mangos, ¿qué va a cosechar? Mangos. Lo que uno siembra, eso cosecha. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La mente es un jardín fértil. Nunca permanece vacía. Nunca. Usted siempre está pensando en algo. Si siembras respeto, bondad y amor, vas a cosechar relaciones sólidas y en paz. Pero si yo siembro burlas, odio o ansiedad, voy a cosechar conflictos, palabras destructivas y aislamiento. Porque no hay nada más aburridor que hablar con una persona negativa. Como dice el pastor, otra evaluación, autoevaluación.
Cuando la gente ve que tú llegas, ¿se alegra? ¿O se alegran cuando usted se va? Ahí, pues vámonos a pensar. No sé si a usted le pasó. En mi familia yo tenía un primo. Ese niño era. Cuando tocaban en la casa, cuando veíamos que era él, ya le pedimos perdón a él. Ya puedo contarlo porque ya le pedimos perdón. Porque era un niño. Y cuando nos dimos cuenta no éramos solo nosotros, eran las otras familias también. Cuando ya adulto está mi mamá, él nos dijo, yo me daba cuenta cuando que sí estaban y no nos abrían. Y después ya le pedimos perdón por esa situación, pero a veces es así. Y cuando llegaba a un lugar y se iba, ya se fue. A veces somos así. Entonces la pregunta es, ¿será que yo soy de esas personas que cuando, o que te digan, ve, te invito a mi casa, ve, te invito a tal cosa, o necesito hablar contigo, tal eso, y dice, uy, no, esa no la invitemos porque tenemos que prestar atención. Tal vez, ¿qué hemos hablado? ¿Qué hemos expresado? ¿Cómo nos estamos expresando, cierto? Como dijo el pastor, es mejor ser amable y no ser odiable. Que se alegren porque nos ven y no que se alegren porque vieron que nos fuimos, ¿cierto? O que disfruten ese tiempo que están con nosotros, amén. Que a veces uno habla con una persona y dice, no, pues no te vas, que está bueno. Pero a veces te dice, uy, no, ¿cómo se da cuenta uno? No, porque empieza a hablar con otra persona y comienza uno, o mueve el pie, o mueve la mano, o algo, y es como decir, no, ya necesito que desaloje, que desocupe. Pero que nosotros no seamos esas personas por nuestra forma de pensar ni nuestra forma de hablar. Ya estoy como el pastor, ya para terminar. Un ciclo, es un ciclo de retroalimentación del alma. Mire, volvemos a lo mismo, la raíz, ¿qué es lo que pienso? Es lo que va a alimentar mi mente, es la raíz. Viene el tallo, lo que hay en mi mente influye en mis palabras. Sigue el tercero, que es el fruto, que son mis palabras se materializan en acción y luego nace esa nueva semilla. Mis acciones producen consecuencias que siembran nuevos pensamientos y nuevamente inicia ese ciclo. Nuestros pensamientos, palabras y acciones forman una cadena ecosistémica inseparable. Para cambiar la cosecha futura, debemos cambiar la semilla de hoy. ¿Qué significa eso? Que debo renovar, como dice Romanos 12:2. Debo renovar mi manera de pensar. Debo renovar mi manera de pensar. El reflejo de mi vida interior o de la vida interior. ¿Cómo lo logro? Si queremos cambiar nuestro impacto exterior, debemos proteger celosamente nuestro ecosistema interior conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Primero, renovar nuestros pensamientos con su verdad. ¿Cómo renuevo mis pensamientos con su verdad? Con la palabra. Debemos conocer la palabra del Señor, porque la palabra es el filtro. Mire que dice, cuando hicimos el filtro, decía que debíamos examinar o ponerlo a la luz de si es una verdad o no es una verdad en Cristo. Pero yo no puedo conocer si es una verdad o no si no leo la palabra, si no conozco qué dice la Biblia. Y después terminamos diciendo y haciendo cosas que no están dentro del parámetro de la palabra. Si yo quiero renovar míralo, ahí está. Si está basado en la realidad de Dios o es una mentira. ¿Y cómo yo sé que está basado en esa realidad o verdad del Señor? Pues hermano, ¿quién trajo Biblia? No voy a anotar aquí, o las cámaras, no. ¿Quién trajo la Biblia? Levante su Biblia. ¿Quién trajo el celular con la Biblia? Pues
Porque ahorita, sí, pero no, porque ahorita está aquí, ¿no? Ahora todos tenemos uno. Antes era una Biblia grandotas que había que traerla en carrito porque eran grandotas. Ahora está aquí. En que más facilidad tenemos, menos nos queremos esforzar. En que más fáciles las cosas, menos queremos hacerlas. Cuando era más difícil, nos esforzábamos más para hacerlo. Y ahora que es más sencillo, nos da pereza. Es que yo no leo la Reina Valera porque eso de vosotros sois, yo no entiendo nada de eso, nosotros no somos españoles ni nada por eso. Pero ahorita viene traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente. Bueno, eso viene todas las versiones había y por haber. Hermano, descárguelo en celular. No, eso me ocupa mucho espacio. Ah, pero tiene el juego ahí. Eso sí no le ocupa espacio. Ah, pero tiene Facebook, Instagram, TikTok y yo no sé cuántas más ahí. Eso, pero descargar la Biblia me ocupa espacio. Tengo que renovar mi mente. Volvamos a la última. Entonces, renovar nuestros pensamientos con su verdad, con su palabra. Hablar palabras de vida, aliento y amor. Si usted no lee y yo no leemos la palabra, si no tenemos una relación con Dios, esas palabras de vida, de aliento y de amor no van a salir por ningún lado. No van a salir por ningún lado. Y actuar de manera que glorifique el nombre de ¿quién? Del Señor. Hermano, usted y yo estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Para que el nombre de Jesús sea exaltado. Ni la última Coca-Cola ni nada, nosotros no. Porque el que tiene que ser exaltado es el Señor. El que tiene que ser glorificado es Jesús de Nazaret. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Denle un aplauso al Señor, déselo a Él. Y dice aquí, la verdadera transformación no ocurre intentando cambiar los frutos. Es decir, cambiando mis acciones, sino sanando las raíces. ¿Y cuál es la raíz? Mis pensamientos, mi mente. Debo renovar mi mente si yo quiero que mis acciones sean diferentes. Porque yo quiero cambiar algo externo cuando lo interno todavía está dañado. Cuando lo interno todavía está herido. Entonces, hermanos, esa es la palabra de esta noche. Espero que haya edificado sus vidas como edificó la mía, que lo haya confrontado como me confrontó a mí, pero que también me dé aliento y esperanza para poder corregir aquellas cosas que debo corregir, porque mientras estemos aquí hay una esperanza. Amén.